Tal y como he expuesto en un vídeo anterior, en 2025 se han publicado 6 libros, de los cuales 4 volúmenes con 67 supuestos prácticos completos, supuestos de 4 o 5 preguntas cada uno y varios apartados cada pregunta, sobre temas diversos de gestión financiera, contratación y subvenciones, para la preparación de las oposiciones realizadas en mayo de 2026, y ahora también estos libros están actualizados y publicados para preparar las próximas oposiciones que, como mencionamos en el vídeo anterior, probablemente tengan lugar en 2027. Son en definitiva estos 6 libros, y de estos 6 hay 4 volúmenes con supuestos prácticos resueltos. Estos 6 libros están tanto en formato tapa blanda como también en formato ebook. Pues bien, independientemente de los 6 libros anteriores, durante 2026 se han publicado otros 10 libros con otro formato. Estos libros contienen preguntas resueltas sobre un mismo tema, en vez de supuestos prácticos con preguntas variadas, como son las de los 4 volúmenes citados. Estos 10 libros son los que veis aquí. De estos 10 libros, resaltar que el libro de supuestos prácticos, preguntas resueltas sobre el procedimiento de ejecución del presupuesto de gastos y documentos contables, consta de 2 volúmenes, y los supuestos prácticos, preguntas resueltas sobre la ley de contratos del sector público, consta de 3 volúmenes. Pero como veis, se trata de 10 libros temáticos. Cada libro trata sobre un tema concreto: presupuesto, aprobación y estructura, vinculación y transferencia de crédito, otras modificaciones, el procedimiento de ejecución del presupuesto, los documentos contables, el control de la ejecución del presupuesto, el sistema de anticipo de caja fija, el sistema de pagos a justificar, preguntas resueltas sobre la ley de contratos del sector público y preguntas resueltas sobre la ley general de subvenciones. Por lo tanto, estos libros son distintos a los 6 libros comentados. Estos son libros temáticos, y los libros anteriores, los 4 volúmenes, son con supuestos prácticos variados, supuestos prácticos que pueden contener preguntas tanto de la ley general presupuestaria como de contratación como de subvenciones. Como digo, se trata de libros temáticos, cada uno con preguntas sobre un mismo tema, preguntas que son parecidas o idénticas a las de los 4 volúmenes de supuestos mencionados anteriormente. De estos 10 libros, quizá el primero, Entender la vinculación y las transferencias de crédito, destacar que no se trata realmente de un libro con preguntas resueltas, sino que se trata de un libro en el que se trata de exponer el funcionamiento de la vinculación y de las transferencias de crédito. Se ponen ejemplos y ejercicios para practicar la vinculación y ejemplos y ejercicios para practicar las transferencias de crédito, así como las competencias para autorizarlas. El resto de libros sí que son preguntas resueltas sobre distintos temas de la Ley General Presupuestaria, de la Ley de Contratos o de la Ley General de Subvenciones. En definitiva, si se han adquirido alguno de estos 4 volúmenes de supuestos prácticos resueltos, hay que tener en cuenta que las preguntas de cada uno de los 10 libros citados serán similares a las existentes en dichos volúmenes. Por lo tanto, aquellos que hayan comprado estos 4 volúmenes no necesitan comprar alguno de estos 10 libros, salvo quizá el primero, sobre entender la vinculación y la transferencia de crédito. No necesitan adquirir ninguno de estos 10 libros porque las preguntas que contienen estos 10 libros ya están en estos 4 volúmenes. Estos serían los 10 libros sobre preguntas resueltas. Uno con 2 volúmenes, como es el del procedimiento de ejecución del presupuesto y documentos contables, y otro con 3 volúmenes, como es el de la ley de contratos del sector público. Pero como digo, las preguntas, por ejemplo, contenidas en el libro de preguntas resueltas sobre el presupuesto, su aprobación y estructura, están repartidas o contenidas en cada uno de estos 4 volúmenes. Lo mismo se puede decir del libro sobre preguntas resueltas sobre vinculación y transferencia de crédito, del libro sobre otras modificaciones presupuestarias, etc. Todos los libros, las preguntas de todos estos
9 libros están contenidas en alguno de estos 4 volúmenes. Cada uno de estos libros de preguntas resueltas contiene una media de 25 o 30 preguntas de supuestos prácticos, preguntas resueltas, de modo similar a como vienen resueltas en cada uno de estos 4 volúmenes. Por ejemplo, el libro de preguntas resueltas sobre el sistema de pago a justificar, lo mismo. Las preguntas que vienen en este libro están contenidas en alguno de estos 4 volúmenes. Y así, como digo, con todos los libros. Estos 10 libros estaban enfocados, al igual que los 6 que hemos comentado anteriormente, estaban enfocados a la preparación de las oposiciones cuyos exámenes tuvieron lugar el pasado 23 de mayo. Por otro lado, como sabemos, se ha publicado el Real Decreto 387/2026 por el que se aprueba la oferta de empleo público de 2026, cuya convocatoria está previsto que se realice en este mismo año y los exámenes probablemente en los primeros meses de 2027. Por tanto, una vez realizados los exámenes del pasado 23 de mayo y publicada la oferta de empleo público de 2026, el día 4 de junio se ha corregido la portada de estos 10 libros, indicando que los mismos están actualizados para las oposiciones derivadas de dicha oferta de empleo público de 2026. En definitiva, el contenido de los 10 libros, aunque se hayan adquirido con anterioridad a la fecha del 4 de junio de 2026, siguen siendo perfectamente válidos para la preparación de las oposiciones derivadas de la oferta de empleo público de 2026, cuyos exámenes, como decimos, se celebrarán probablemente en los primeros meses de 2027. Y al igual que pasaba con los 6 libros de supuestos prácticos, solo hay que tener en cuenta 3 detalles sobre la actualización de dichos libros a partir del 4 de junio de 2026 que se explican a continuación. Estas novedades son la sustitución de la ministra de Hacienda por el ministro de Hacienda, la publicación de la nueva orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2027, y la publicación de la oferta de empleo público de 2026. En cuanto a la sustitución de la ministra de Hacienda por el ministro de Hacienda. En el planteamiento y resolución de cualquiera de las preguntas de los 10 libros de preguntas resueltas temáticas que se hayan adquirido con anterioridad al 4 de junio de 2026, se hace referencia a la ministra de Hacienda. Al haberse producido en el Gobierno el cambio de la ministra de Hacienda por el ministro de Hacienda, todas las referencias a la ministra de Hacienda, efectuadas en cualquiera de los 10 libros, siempre que se hayan adquirido con anterioridad al 4 de junio de 2026, deberán entenderse referidas al ministro de Hacienda. Los libros adquiridos con posterioridad al 4 de junio de 2026 ya están actualizados en ese sentido. En general, cuando debamos hacer referencia al titular o a la titular de un ministerio, podemos escribir persona titular del Ministerio X y de esta forma no es necesario que conozcamos si esa persona titular es hombre o mujer. En los libros adquiridos con posterioridad al 4 de junio de 2026 se sigue este criterio, es decir, se indica persona titular en vez de ministro o ministra, o en vez de el titular del Ministerio X o de la titular del Ministerio X. En definitiva, a efectos del examen se recomienda poner persona titular del Ministerio si no se conoce o se tienen dudas sobre si el titular del Ministerio es hombre o mujer. En cuanto a la publicación de la nueva orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2027. Se ha publicado la Orden AC 557 de 2026, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2027. Pero, de momento, y salvo la excepción de la pregunta 11 del libro El presupuesto, su aprobación y estructura de los créditos, que ahora veremos, no utilizaremos dicha orden AC 557, pues todas las preguntas de los 10 libros están contextualizadas en el ejercicio presupuestario de 2026 y, por tanto,
utilizaremos la orden AC 974 de 2025, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado para 2026. Además de que, como ya comentamos en un vídeo anterior, a efectos didácticos, la citada orden AC 557 no introduce ninguna novedad o variación con respecto al establecido en la orden AC 974 sobre la clasificación de los créditos o sobre la documentación que debe acompañarse a los presupuestos generales del Estado. Cuestiones estas que son las importantes de cara al examen. Yendo a la pregunta 11 del libro El presupuesto, su aprobación y estructura de los créditos, esta pregunta 11 está enunciada en los siguientes términos. Una vez elaborado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2027, el Gobierno debe remitirlo a las Cortes Generales antes del 1 de octubre de 2026. Indique la documentación que debe acompañarse a dicho proyecto de ley de presupuestos de acuerdo con lo establecido en la Ley General Presupuestaria. Vemos que en esta pregunta nos piden responder acerca de la documentación que, según lo establecido en la Ley General Presupuestaria, debe acompañarse al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2027. Por tanto, con hacer referencia a lo establecido en el artículo 37 de la Ley General Presupuestaria, artículo que establece la documentación que debe acompañarse al proyecto de presupuestos, sería suficiente. Pero en una hipotética pregunta del examen supondría un valor añadido a nuestra respuesta si nos refiriéramos también a la orden por la que se dictan normas para la elaboración de los presupuestos generales del Estado de ese año 2027, como sería en este caso la orden AC 557 de 2026, por la que se dictan las normas para la elaboración de los presupuestos de 2027. Esta orden determina dos documentos que deben acompañarse a los presupuestos generales de 2027, adicionales a los que ya establece el artículo 37. Dos documentos que no figuran en el artículo 37 de la Ley General Presupuestaria. En la citada pregunta 11 del libro El presupuesto, su aprobación y estructura de los créditos, adquirido con anterioridad al 4 de junio de 2026, como aún no se había publicado la citada orden AC 557, figura la orden AC 999-2026, que es una orden ficticia. Por tanto, en esta pregunta 11 estamos situados en el ejercicio presupuestario de 2026 y como nos piden responder acerca de los presupuestos generales del Estado del año siguiente, 2027, tiene que utilizarse la ya publicada orden AC 557-2026 en vez de la orden AC 999-2026, que era, como decimos, una orden ficticia. Por tanto, la pregunta 11 del libro El presupuesto, su aprobación y estructura de los créditos deberá corregirse en ese sentido. En cuanto a la publicación de la oferta de empleo público de 2026. Como venimos comentando, es previsible que las convocatorias derivadas de la oferta de empleo público 2026 se publiquen en el presente año 2026 después del verano, probablemente, y la fecha del examen se fijará para los primeros meses de 2027. Por tanto, una vez que se constate que la fecha del examen va a ser en 2027, se actualizarán las preguntas de los 10 libros en el sentido de contextualizarlas en el ejercicio presupuestario de 2027, porque actualmente, como estamos comentando, están contextualizadas en 2026. Ello es así porque si los exámenes son en 2027, el supuesto práctico del examen se entiende que estará contextualizado también, lógicamente, en dicho ejercicio 2027. Dicha contextualización de los 10 libros de 2027 no impedirá que los libros adquiridos con anterioridad, contextualizados en el ejercicio de 2026, sean también perfectamente válidos para preparar el examen a realizar en 2027. Bastará con mentalizarse a la hora de estudiar y resolver las preguntas de los supuestos prácticos de los libros contextualizadas en 2026 y trasladar teóricamente a 2027 los distintos escenarios de los supuestos. Al margen de todo lo anterior, cualquier otro cambio que haya que realizarse tanto en los libros adquiridos
y contextualizados en 2026, como en aquellos que lo estén en 2027, se notificará oportunamente por este medio. En definitiva, estos son los 10 libros, 9 de ellos con preguntas resueltas sobre distintos temas de gestión financiera, temas de la Ley General Presupuestaria, como pueden ser las modificaciones presupuestarias, las transferencias, sistema de caja fija, de pagos a justificar, el control de la ejecución del presupuesto y preguntas resueltas sobre la Ley de Contratos del Sector Público o sobre la Ley General de Subvención, y que podéis encontrar en la página web de Amazon. Muchas gracias y un saludo.